Hola, buenas tardes. Lamentamos mucho no tener asientos para todos y para todas, pero a veces pues, charlas de tal interés como la de hoy pues, nos desbordan. Pido disculpas también porque la sala que tenemos de multiusos normalmente acoge también espectadores que pueden ver por lo menos la proyección, aunque no vengan los conferenciantes, pero si no lo saben, se lo cuento, estamos inmersos en un proceso de digitalización de los fondos de la exposición permanente y entonces la tenemos como laboratorio para instalar las cámaras, instalar los escáneres y demás, y entonces ahora no podemos usarla para acoger al público. Así que bueno, yo reitero mis disculpas, espero que la charla no sea suficientemente larga como para que ustedes se cansen de esta PT, o confíen por lo menos. Y bueno, para nosotros es un placer tenerles aquí. El museo, como ustedes saben, tenemos un eslogan que dice un museo sobre el pasado comprometido con el presente, y esto significa que consideramos que la arqueología no es ajena a la actualidad, no se trata solo de investigar sobre los neandertales o sobre la gente que vivió en Altamira, o sobre los romanos o los visigodos, los cántabros, sino también sobre el pasado más reciente, incluso sobre la actualidad. La arqueología es una ciencia que, basándose en los testimonios de la cultura material, interpreta el pasado. Entonces, el ámbito de actuación de la arqueología alcanza, como les digo, hasta la edad contemporánea. Y de hecho, la conferencia que tenemos hoy, desde el punto de vista disciplinar de este museo, se vincula con una especialidad reciente, muy viva, que se llama la arqueología del conflicto contemporáneo. Y esto tiene que ver con la excavación de campos de batalla, de esos conflictos bélicos, entre los cuales, pues, obviamente, la guerra civil es fundamental, y la arqueología aporta su granito de arena al conocimiento de este conflicto y de otros conflictos, no solamente de la guerra, sino también de la posguerra, como es el caso de hoy, ¿no? Hoy lo que vamos a ver aquí en esta mesa redonda es la demostración de cómo la arqueología puede contarnos cosas, ¿no? Que las fuentes orales, sobre lo que trabaja sobre todo Tino, ¿no? La tradición oral, las entrevistas, la bibliografía, ¿no? Los libros de historia. La arqueología todavía nos puede contar cosas, y además la arqueología es algo que nos toca de cerca, porque con la arqueología llegamos a detalles que quizá la gran historia se pierde en la gran historia, ¿no? Pero podemos ir a detalles de la vida cotidiana, de la vida, de acontecimientos concretos, ¿no? Como también veremos en el caso de la mesa redonda de hoy. Bueno, como todo esto se lo van a contar sus protagonistas, yo solamente me voy a limitar a presentarlos muy brevemente. Digamos que el equipo lo encabeza Rafael Volado del Castillo, que es un ya viejo conocido de ustedes porque ha impartido varias conferencias sobre la pieza del mes. Es doctor en arqueología prehistórica por la Universidad de Cantabria y la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre la Edad del Hierro, pero también pues tiene otras dedicaciones, y entre ellas pues hacer actuaciones, intervenciones como esta tan espectacular, además, ¿no? de la Cueva de Tres Basnás. Le acompaña en la mesa en este momento Valentín Andrés Gómez, más conocido como Tino. Andrés, fuimos compañeros de facultad, me alegra mucho contarlo, de Geografía e Historia. Él es licenciado en Geografía e Historia, ha sido profesor investigador del Seminario de Fuentes Orales del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cantabria, esto lo leo para no confundirme, del que se había publicado el libro Historia y Memoria Colectiva, la vida en el Valle de Camargo entre la Segunda República y el primer franquismo. Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en el estudio de la guerrilla antifranquista en Cantabria, que es de lo que va precisamente el acto de hoy, y en la recuperación de fuentes orales. Forma parte del colectivo Desmemoriados, porque es un colectivo muy activo, vemos en prensa sus trabajos y en diferentes actos, y yo me alegro mucho de que es la primera vez que estás aquí, ¿no? Mucho con nosotros, así que bienvenido. Bueno, y los últimos, pero no los menos importantes, sino quizá los más importantes, nos acompañan Jesús Pelayo Mirones, que está ahí sentado, y Delia Guardo Verdeja, que está sentada ahí, pero luego estarán en la mesa, que son los descubridores de la cueva, y los mejores conocedores tanto de la cueva como de su entorno, y de la historia de estos emboscados en esa zona de Líbana. Si yo no me estoy confundiendo, algunos de vuestros parientes, fueron parientes vuestros o vecinos, quienes pasaron por la cueva, o tenéis conocidos como... El informante es el abuelo de Delia. Tu abuelo, Delia, fíjate. Pues, el informante que ha guardado la memoria. El guardo la memoria de esta cuevita es el abuelo. Bueno, pues de nada, oye, enhorabuena primero
por el descubrimiento, gracias en nombre del museo, porque los materiales finalmente después de la ocupación arqueológica han venido aquí, ya lo estamos tratando con muchos medios, con mucho ánimo para ver cómo se puede conservar y qué se puede preservar, qué podemos exponer. Habéis visto, yo cada vez que hacemos una pieza del mes, hacemos una vitrina de pieza del mes donde se exponen algunos de los materiales de la recuperados de las las Basnas, que está por ahí a la derecha, perdón, a la izquierda, colocada ahí a la izquierda, y les invito a que cuando acabe la charla vayan a ver en primera persona estos materiales. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado. Muchísimas gracias a los cuatro por venir y por compartir con nosotros. Sabéis que son temas que interesan al público y de esta manera el museo pone su granito de arena desde la arqueología en la recuperación de la memoria histórica. Así que adelante de esta manera. Muchas gracias a todos por venir, creo que esto está abarrotado. La charla se está grabando y me han sugerido que recuerde si tenéis los móviles encendidos así, estaría bien silenciarlos. Además luego tenemos idea de poner un audio y eso bueno, ayudaría a que no haya ninguna interferencia. También aquí todavía si alguien quiere sentarse en el suelo, podría haber algún pequeño espacio para los que están allí en el fondo apiñados, ¿no? Os digo por si lo quieren aprovechar, porque desde el fondo no sé si se verá bien la presentación o si será bueno. Ahí queda la posibilidad. Antes de nada, pues agradecer a la Asociación de Amigos del MUPAC la invitación para estar aquí y sobre todo al museo. Al museo no solo por la invitación, sino que de forma, iba a decir indirecta, pero bastante directa, ha formado parte del proyecto. Nos ha permitido tener un sitio donde proceder con el tratamiento de los materiales, hemos tenido un auxilio y consejo de sus técnicos a la hora de recuperarlos y sin ellos pues igual no todo hubiese ido tan bien. También me gustaría agradecer a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico y a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, porque sin su interés y su financiación esto no se habría hecho directamente, hubiese sido inviable llevar a cabo la intervención arqueológica. Con la idea de hacer esto lo más ameno posible y no tan técnico o aburrido, vamos a intentar dividir la charla en 4 partes. Una central, la que sería un breve contexto previo, básicamente lo que es la guerra civil. Luego pasaremos al descubrimiento, que esto lo vamos, Delia y Pelayo se pondrán aquí en la mesa y lo vamos a intentar articular una serie de preguntas-respuestas para hacerlo más sencillo. Son preguntas que nos gustaría a nosotros, ¿no? En su momento haber realizado, que ya sabemos la respuesta, y que si se nos ha quedado algo en el tintero, bueno, pues luego tienen la posibilidad de interrogarles libremente. Luego pasaremos propiamente a la intervención arqueológica y ya finalmente intentaremos poner nombres a esas piezas que han ido saliendo y a ese contexto, a quienes estuvieron allí. Así que, no, sin más dilación y sin aburrirles, voy a dejar paso a Tino, que les va a hablar un poco del contexto previo a los emboscados. Lo primero sería pedir disculpas porque aquí quien tendría que estar es José Ángel Hierro, que es el que tenía preparado esta parte, y yo voy a intentar un poco con su material intentar hacer de él, no tan bien, y seguramente pues alguna cosilla se me pueda quedar, pero el objetivo de esta primera parte es entender en qué contexto se produce la guerrilla, y esto parte de un golpe de Estado, que es el del 18 de julio que todos conocemos, y este golpe de Estado no triunfa ni tampoco fracasa del todo, con lo cual se provoca una guerra civil, ¿no? Contrariamente a lo que se esperaba, en Cantabria tenía que haber triunfado el golpe, y el Frente Popular, los partidos del Frente Popular son capaces de reaccionar y evitar que el golpe triunfe aquí. Entonces, en un primer momento, se intenta sofocar los pocos espacios donde hay una reacción y se produce un avance hacia el sur donde queda fijado el frente
porque más allá de Aguilar y más allá del norte de Burgos no son capaces de avanzar. También es cierto que no estaban preparados un material militar como para poder hacer la campaña, ¿no? Que me había saltado una primera. Entonces, como podéis ver en la parte superior, esto sería el frente norte, que incluye las provincias vascas, es decir, Cantabria y una parte de Asturias, ¿no? En estos, no sé si se oye muy bien. Sí. Vale. Es que me vuelvo a oír y me resulta muy cómodo. Vale. Entonces, el norte queda aislado y entonces se urge una institución, que es el Consejo Interprovincial de Santander, Valencia y Burgos, que básicamente se produce porque cada una de las provincias generan su propio, estaba aprobado ya el Estatuto Vasco, con lo cual está el Gobierno vasco, y Asturias crea su propio comité de Consejo Interprovincial. Y esto surge más que por un tema de identidad, surge por un tema de necesidad. Hay que organizar el frente, hay que organizar la administración y se produce todo este proceso, ¿no? El frente está básicamente estable hasta el 37, ¿no? En este contexto nos encontramos que la batalla empieza el 14, lo que se llamó la batalla de Santander, donde se despliega todo el ejército italiano apoyado de las brigadas navarras. Se inicia el 14 de agosto y lo que, como si sois capaces de ver ahí un poco, la primera parte consiste en estrangular lo que sería la zona de Reynosa, donde se avanzan por Soncillo y por el Escudo, y ahí una gran parte de la bolsa del ejército republicano queda ahí atrapada, ¿no? Y a partir de aquí se entran por la parte de la comarca que se dirige hacia Torlavega. Una de las cosas que siempre ha estado discutida es por qué el avance se produce por ahí. Parece ser no, está lo que se llama el pacto de autoridades nacionalistas vascas con los italianos, que han negociado con ellos que si ellos se entregan, si ellos se rinden, si huyen del frente, a través de barcos pueden ir al extranjero y no competir en el resto de la guerra. Por eso, en vez de el avance y desde el este hacia Santander, se afloja la presión en este lado, se permite que todas las tropas vascas se concentren en Santoña, y el gran impulso se produce por el Valle del Besaya, por parte de Caguerniga y por parte de Hortaleda, ¿no? Y todos se concentran en Santander. El día 24 las tropas llegan a Torlavega. A partir de ahí se produce una negociación con las autoridades que han quedado cercadas en Santander, y el día 26 se firma la rendición de Santander. Y el día 27, que es lo que tomamos todos como la fecha de la caída de Santander, se produce la entrada de las tropas en la capital. ¿Por qué esto pasa así? ¿Por qué cae tan rápido Santander? Pues sin entender lo que supone el pacto de Santoña, que la gran parte de las fuerzas, la entrada de las fuerzas vascas se retiren del frente, probablemente hubiera aguantado más, hubiera permitido que la República tenía prevista una intervención en Belchite para descomprimir el frente. Esto ya sería hacer ciencia ficción. Podemos pensar, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera pasado? Probablemente hubiera pasado que se hubiera alargado más el frente, pero esto no fue lo que hay. Yo creo que además esto nos permite un poco introducir lo que luego veremos de por qué se produce el fenómeno de la guerrilla y sobre todo de los huidos. En esta batalla quedan 50.000 soldados presos, probablemente sea la mayor caída de toda la guerra. De hecho, Santander en los meses siguientes, en los años siguientes, se podía considerar que fue una gran prisión, porque hubo 4 campos de concentración, innumerables prisiones, ¿no? Pero bueno, lo de los maquis, luego, lo de la guerrilla, los huidos, lo contamos luego. Y además, en este mapa, no sé si lo llegáis a apreciar, quedan dibujadas un poco por un lado la caída de Santander. Una vez que cae Santander, el frente queda más o menos establecido a la altura de Caguerniga, y ya por último, en el límite provincial, que termina en la última parte de Cantabria que cae, es Potes. Entonces el frente sigue avanzando y tenemos que en octubre termina cayendo el País Vasco, con lo cual a partir de este momento todos
soldados milicianos, básicamente los que pueden ir a Francia para incorporarse perfecto, pero les quedan básicamente dos alternativas: entregarse y asumir un poco lo que es toda la represión que luego se desata, o segundo, intentar salvarse porque todavía la guerra no está acabada, hay una esperanza, y esto es lo que origina que tanto en Asturias como en Cantabria, como en el norte de León, se produce un movimiento de huidos, de topos, como una estrategia de supervivencia. Y creo que a partir de aquí te toca a ti. Bien, como antes dijo Roberto, el estudio de la guerra civil ha trascendido ya desde hace unos años las fuentes, ¿no? Los estudios documentales, y ya está comenzando a tomar protagonismo la arqueología, la cual, como ya indicaba, forma parte de una tendencia o de una rama que se llama la arqueología del conflicto, una arqueología del conflicto contemporáneo, que lo que intenta es estudiar la materialidad de las guerras, de cualquier conflicto bélico, no solamente desde el punto de vista del armamento, de las balas, de las municiones, sino incluso de la vida cotidiana, tanto de los soldados como de aquellas sociedades, o aquellos pueblos, aquellos entornos que se ven afectados por esos conflictos. En Cantabria, lamentablemente, es una corriente que no se está trabajando mucho. Sí que existen trabajos pioneros, como el que hizo Rafa Palacio en los fuertes napoleónicos de Santoña, o el que se hizo en la batalla de las muñecas, de la Tercera Guerra Carlista, que lo llevó Ángel Astorqui. En cuanto a la guerra civil, hay algún trabajo de Manuel García Alonso que se hizo en el Cincho, donde está el campamento romano, y eso yo voy también a hacer algunos otros estudios en otros yacimientos, como La Cabaña, dirigido por Enrique Gutiérrez Cuenca, y a una intervención que ha llevado también otro miembro del equipo, junto con nosotros, José Ángel Hierro Gárate, que es la excavación de las trincheras de Ponteviesgo, que es lo que podéis ver en pantalla. Es una trinchera sencilla, se ve perfectamente trizada, el banco de tirador, y bueno, todo el que quiera verlo, allí lo tenéis encima del monte, antes de llegar al castillo, que es bastante impresionante. Y sí que a este respecto en Cantabria hubo un hito además que lo organizó el propio museo, si no recuerdo mal, entre 2022 y 2023, que es la exposición Frente Norte, la cual tuvo un éxito y una crítica excelente, y que por primera vez llevó esa arqueología de la guerra civil en Cantabria, esos materiales, a las vitrinas del MUPAC, y que en cierta forma ha conllevado que en el futuro museo también tenga su pequeño hueco. Eso es arqueología de la guerra civil. ¿Qué pasa con la arqueología de la posguerra o la arqueología de los emboscados? Pues que prácticamente es inexistente. Sí que existen algunos estudios, estos que podéis ver aquí, centrados en la zona de Levante principalmente, o en la zona del noroeste, y este otro que tenéis aquí, en los que se centra, aplican una metodología propiamente arqueológica y tratando de indagar sobre estos emboscados. En Cantabria, desafortunadamente, o por el papel que nos toca, afortunadamente, somos los pioneros en hacer algo sobre esta temática. Y como os podéis imaginar, y ya se comentó, pues todo yacimiento, todo enclave tiene su propio descubrimiento, y es algo que hay que compartir, así que invitaría a Adel y Pelayo al estrado para que nos cuenten cómo fue aquello. Muy buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, lo primero. Buenas tardes también. Las preguntas que les vamos a formular, como decía antes, son las que nosotros primero nos ha venido a la cabeza, lo que primero nos gustaría saber. Son preguntas compartidas, las primeras, y vamos a dejar que se explayen como ellos consideren. Lo primero, claro, el gusto por los emboscados o por esta investigación por lo general no viene de la nada, siempre hay un trasfondo, ¿verdad? Sí. Así que sí que nos gustaría saber, y seguramente al resto también, ¿por qué indagar sobre los emboscados? ¿Qué os ha llevado ahí? Bueno, en mi caso, pues empecé por lo típico, con 13 años ya me leí el primer libro de temática, creo que fue uno de los de Isidro Cicero, y a partir de ahí pues te picas al tema y luego, a partir de eso
pues todos mis viajes a la Líbana por temas de montañismo y eso acababan en pueblos y dándole la trisca a los paisanos que si habían conocido a Juanín y te contaban historias y bueno, pues cada día te picabas un poco más. Y luego ya en el año 2000 coincidí en un trabajo con el que es ahora un gran amigo de Vejes. Fuimos compañeros 4 años de trabajo y bueno, pues ahí me enganché todavía más porque él me contó pues, muchas historias, los padres conocieron a toda esta gente, luego entablé amistad con todos los del pueblo que te han ido contando y al final los tipos Don Quijote te van alimentando la mente y acabas así. Acabas pues yendo al monte y ya no solo a escalar, que es lo que he hecho siempre. Acabas yendo, o sea, lo que he hecho siempre ha sido escalar y caminar por el monte bastante y bueno, pues luego ya acabas fijándote en cuevas y yendo a cuevas que previamente has preguntado y te han dicho más o menos dónde estaban y así hasta hoy. Bueno, pues por la parte que me toca a mí, lo mío fue todo mucho más fortuito. Fue a raíz de, pues, con los compañeros de la misma edad, comentar historias que nos contaban los abuelos. Oh, pues a mi abuelo se encontró un día con fulanito, o a mi abuela la raparon el pelo porque quería deshonrar a la familia. Y eso me fue llevando a ir leyendo un poquitín, pues como dice Pelayo. El primer libro que yo creo que hemos cogido todos es el de Emilio Cicero. Y a raíz de ahí, pues ir leyendo y indagando sobre la historia de nuestra comarca de Líbano. Vosotros nos conocíais, o sea, esto... No nos conocíamos, no. Cada uno iba por su lado No, bueno, y de repente... nosotros... Eso que preguntas, ¿cómo acabasteis juntos investigando esto? Vale. Nosotros nos conocíamos un poquitín ya de hace 7, 8 años a través de una amiga, pero bueno, en plan saludarnos y poco más. Luego, bueno, me vas a preguntar que cómo nos juntamos para esto, ¿no? Sí. He intuido. Pues yo creo que fue a través de un amigo de Turieno, creo. Un amigo común que pues yo bajaba un día de una cueva que habían estado estos del monte, Cueva Castaño, y no sé cómo me encontré con este chaval y bueno, y me dijo que Delia, la de Castro, que andaba buscando una cueva, que bueno, el abuelo tenía idea de ella, de cuando estuvieron los del monte en su casa, y pues a raíz de ahí me puse en contacto con ella, no me acuerdo cómo, pero bueno, y nada. Nada, tuvo la osadía de preguntarme y decirme, oye Delia, ¿no sabrás tú algo sobre este tema? Porque yo llevaba pues también 7 o 8 años atrás buscando el sitio, mi abuelo me señalaba, yo llegaba, volvía donde él, debatíamos, que sí, que es ahí, que no es ahí, que te has equivocado, pues así estuvimos 7 o 8 años. Y hubo mucha gente que me preguntaba sobre la cueva, pero como bien dijo antes Rafa, que tampoco tenemos muchos datos porque a lo mejor las cosas que han aparecido tampoco se han enseñado, no se han entregado o como fuera. Entonces me preguntó, le pedí referencias a él sobre cómo era el trabajo que realizaban él con tu amigo Víctor, el del blog de Pucavi, por si lo queréis ver, porque han hecho un currazo terrible con todo el tema de la toponimia del desfiladero. Y me constaba que el respeto que Pelayo tenía a la hora de ir a hablar con la gente, a la hora de preguntar con toda la gente mayor, luego ir a explorar los sitios, miré un poquitín el blog y yo creo que fue como una iluminación para mi abuelo y para mí, porque por suerte mi abuelo todavía estaba con nosotros. Y le miré y le dije, bueno, pues se lo voy a contar, se lo voy a contar a este chaval y a ver si salimos de la curva, a ver si encontramos el sitio o no lo encontramos, porque yo ya lo había dado por perdido. Ya pensaba que había pasado mucho tiempo y que él, por lo que fuera, no recordaba el sitio o se confundían las cosas. Y ahora la pregunta que habéis respondido miles de veces, lo que era más interesante, ¿cómo fue el descubrimiento? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, costó un poco el descubrimiento, porque lo que hacía falta era una persona que supiera interpretar tanto el terreno como las palabras de mi abuelo.
porque al final tú puedes llegar allí, pero si no tienes un poco de conocimientos de otras cuevas que hayas visitado y los conocimientos que tenía él, pues mejor. Pues es complicado interpretarlo. Subimos una vez, no encontramos nada. Bueno, a Pelayo le sirvió para dar un poco de forma a lo que le había escuchado de mi abuelo y eso, y luego a la siguiente vez que subimos, o a la segunda y media, yo creo que fue, Siguiente. sí, ya diste con el sitio. Ya digo el sitio. Y bueno, ¿cómo fue el descubrimiento? Pues hubo unos momentos de silencio que yo estaba en la parte de abajo y digo, pero Pelayo, pero ves algo, estás bien, dinos algo. Y ya escuchamos, yo es que prefiero, no voy a decir nada porque me voy a poner a llorar, no lloro de la vergüenza. Pues en ese momento estaba abajo deseando que terminara de montar el equipo para poder subir y verlo con tus propios ojos. Bueno, a ver, hay otro dato, que nosotros la primera vez que fuimos juntos arriba, yo ya había estado por la zona, pero no tenía ni idea de que estaba la cueva ni la que ya se conocía y mucho menos esa. Yo había estado muy cerca, pero vamos, yo iba a otras cosas. La primera vez que subimos, Delia, ¿te acuerdas? Tú me llevabas a ver un cobajo que había allí encima. Y bueno, pues yo ya la dije más o menos que no creía que fuera ese, porque estaba demasiado a la vista y tal. Yo estuve 4 años pensando que el cobajo era la cueva, pero no, menos mal que apareció Pelayo, porque no. Bueno, y la cosa fue que luego, bueno, pues nos bajamos para casa y tal, y luego el otro día con el tema este de la toponimia y buscando senderos de pastores y eso, pues volví a la zona, bueno, no volví justamente allí, pero estaba a 300 o 400 metros y ya sí que me estuve fijando ahí en unos detalles y tal, y que fue cuando te llamé y digo, hay que volver allá, que igual damos con ello. No estaba seguro 100%, pero bueno, por la fisiografía de la cueva y eso, pues me parecía que podía ser. Y fue cuando volvimos y ya dimos con ella. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, una vez que se produce el descubrimiento, no todo es un camino de rosas. O sea, pasa tiempo hasta que se fragua el proyecto y todo arranca. Y sí me gustaría preguntaros qué dificultades, técnicas, tanto de un lado como humanas, habéis estado experimentando hasta que esto fraguó. Bueno, en el primer momento hicimos lo que nos llevaba un poquitín la lógica, que era no decir nada, porque nos daba miedo, pues eso, que fuera otra gente y desvalijara la cueva y lo dejara vacío. Yo he conocido bastantes cuevas que sé que estuvieron llenas de material, colchones, armas, propaganda de la época y bueno, y sé que, bueno, he estado posteriormente y no quedaba nada. Entonces, pues en principio teníamos el miedo a eso. Luego, cuando pasaron, pues no sé, 3 o 4 meses, recapacitamos un poquitín y también nos fastidiaba pues que lo lleváramos para la tumba. Y fue cuando empezamos a pensar en dar un poquitín de salida. Eso es, en hacer entrega de ello y que luego ya sea patrimonio el organismo competente el que estudiara las cosas, pero sí, nos costó un poquitín decidirnos al principio. Pero al final yo creo que es lo que hubiéramos querido todos, ¿no? Y precisamente porque no hay datos sobre el tema de los emboscados, pues que menos. Después cuando lo pensamos ya lo vimos. Pues es que al final es historia de todos los cantautos y hay que compartirlo. Lo que no nos podemos exponer es a que dentro de 3 o 4 años que digamos, volvemos otra vez a ver cómo está aquello y llegues y no haya nada, que es lo que le ha pasado a Pelayo muchas veces. Que hay gente que lo respeta y hay gente que prefiere llevárselo a su casa. Una cosa. Y bueno, yo cuando la descubrimos, que fue el 3 de enero creo del 24, yo sí que puse una foto en Facebook
vamos, no dije ni dónde estaba, además los más allegados se pensaban que estaba en otra peña, no, ni siquiera la Ventosa. Y a raíz de ahí, pues por lo típico, mucha gente se puso en contacto con nosotros y eso, pero bueno, que en principio siempre fuimos contrarios a decir dónde estaba y a sacarlo aquí. Doy fe de eso, de que no dijeron nada, porque cuando nosotros tuvimos la adjudicación del proyecto, no sabíamos dónde estaba la cueva ni a qué nos enfrentábamos. Igual de saberlo, nos estaríamos aquí. Sí, yo esa pregunta se lo hice 2 veces en 2 momentos diferentes del proyecto. En la primera vez me dijeron, sí, en la segunda vez me dijeron, bueno, igual, si lo hubiéramos sabido, igual nos lo hubiéramos pensado un poco. Bueno, una pregunta para Delia, y es que, bueno, estamos aquí hablando de memoria, ¿no? Y mucha gente del pueblo pues todavía tendrá recuerdos, espero, seguramente. Si nos gustaría saber cómo se ha vivido esto en el pueblo, incluso esa gente del pueblo, yo le invitaría, si no ahora, luego, a que nos contase la experiencia. A ver, la gente del pueblo está, el club de fans que tengo del pueblo que están por aquí, conocen la historia, pero igual también la han conocido desde otro punto, desde el punto de que yo la conocí gracias a las memorias de mi abuela. A ver, ha sido un descubrimiento que ha ido en cadena. O sea, mi abuelo confió en mí y en su día yo confié en Pelayo y así surgió todo. Pero bueno, hay gente que tenía sospechas, hay gente que se ha sorprendido porque no sabían cómo mi abuelo podía haber guardado durante tanto tiempo, 80 años o más de 80 años, el secreto de la cueva, ni a sus mejores amigos. Y yo creo que han venido pues también a enterarse de todo porque como estamos en fase de estudio y están apareciendo cosas nuevas y estamos todos un poquitín así, pues que vengan y lo descubran. Déjame meter baza, porque aquí hay una cosa importante que no has dicho. Es que tu abuelo nunca estuvo en ninguna de las 2 cuevas. Es decir, que esta cueva, explica tú, Sí. cómo tu abuelo lo sabía, cómo te lo telefonó. Bueno, pues mi abuelo, eso puede ser un poco largo, Mi abuelo hacía de cazorito, que es una palabra que me gusta a mí mucho, porque eso que decía mi abuela, que mi abuelo era un cazorito exactamente igual que yo y se metía siempre donde no le llamaban. Y mi abuelo escaqueaba muchos días al desván, al pajar, que tenían una casa antigua y pasaban del desván al pajar y hablaba mucho con ellos, con los emboscados. Pues mi abuelo tendría entre 10 y 14 años, pues se quedó con todas las historias de todo lo que le contaban, sobre todo compartía, que hablaba mucho con Santiago Rey, y de hecho un día pues tuvo un pequeño susto con él en el desván, porque él estaba manipulando un arma y mi abuelo se puso a cazoritear con otro arma y se pegó un tiro en el gemelo con entrada y salida y bueno, tuvo la suerte de que tanto la hierba que había en el pajar como los muros de las casas de antes que son muy anchos, pues amortiguó el sonido de la bala. Pero tengo entendido que estaba almorzando la Guardia Civil ese día en la cocina con su madre. Pero bueno, que son pues eso, anécdotas que es a raíz de eso y de verles hacer el fuego desde el pueblo, veían los destellos desde la cueva. Pues al final de verles, de acompañarles y de escucharles y de tratar de ayudarles en la medida de lo posible. Así fue como se descubrió. Y a base, bueno, yo creo que fue pues por el tiempo dedicado a esa persona mayor que está en casa sola y aburrida, que muchas veces pues yo creo que ha sido por lo que hemos llegado a descubrir la cueva, porque si no pasas tanto tiempo con una persona mayor compartiendo tantas cosas, tanta confianza, tantas idas y venidas, yo creo que las personas de esa edad ese tipo de historia no te la compartirían, porque es bien sabido que todo el mundo dice que de esa época para qué hablar, que vale más no recordar. Fue por la parte del pueblo, pues fue muy emotivo y esperando a ver más cosas acontecen. Y una última para Pelayo, como decía Delia, ¿no? Como buen treparriscos que es, que está de montaña en montaña todo el día, ¿consideras que esto es un escenario único o que hay por ahí más sorpresas escondidas? Incluso que conozcas. Bueno, a ver,
pensar que no puede haber otra más. Cuevas hay incluso cuevas que tengo conocimiento de que estuvieron ellos y de momento no ha entrado nadie. Sé de 5 ubicaciones, 2 de ellas fui y no encontré nada. He ido recientemente, hace un mes o por ahí. Y no sé, no te puedo contestar. Seguramente que haya, porque cuevas de este tipo, pues habrá, no sé, 60, 70 seguro. Que estén intactas, no lo sé. Ojalá la encuentre yo o nosotros. Hombre, hay que contar con la vegetación. ¿Qué iba a decir yo ahora? Lo que estaba contando Pelayo, digo, ojo, después de esta, buenas ganas te quedan de decir, no, es que aquí hay también. Que sí, no, eso es broma. No, pero no, la verdad, porque esto es un follón. Es un follón, sí. Pero gratificante. Antes, bueno, hay un tercer descubridor realmente, un conservador de la memoria, de la prueba, que es el causante de que todo esto haya salido. Me gustaría ahora pediros el máximo silencio posible para poneros un pequeño vídeo de este descubridor también. Y bueno, no sé qué tal si irá al fondo, pero si alguien luego tiene alguna duda, se le puede poner el vídeo en el ordenador para que lo pueda escuchar. Así que me gustaría, para que no le conozca, presentaros a Francisco Verdeja Otero. Ay, ese es mi abuelo. Chisco, me contaban ellos que tú conociste a los del monte. Yo sí los conocí bastante. Sobre todo a Santiago. A Santiago. A Santiago, que me pega un tiro en una pierna con la pistola de él. Sí, estaban en el monte, pero se quedaba en el pajar de la casa. Donde yo vivía, en una casa, en una calle allá delante de todo. Y yo le oía arriba en el pajar, porque me esábamos la hierba por debajo. Eso se quedaban coladas unas vigas. Y yo subía al andén a charlar. Él me pidió un libro para leer. Y yo le casqué un libro que había por casa. El primero que cogiste. Que tenía las pastas así de esto. Pero y lo primero que cogí, claro, fue un libro, y creo que era un libro que era de misa, poco más o menos. A ver si la estaba ligera. Yo no lo había leído. Le llevé el libro y él le jugó un poquitín, le volvió a cerrar, y así se quedó. Me marché y yo por la tarde volví, que fue cuando me pegué el tiro. Volví, me senté allí junto a él. Él hacía un joracu en la hierba y se metía. Claro, para no tener frío. Vale. Hacía un joracu y salía de él. Y salía del joracu y se ponía a hablar allí conmigo. Y yo le cogí la pistola y me puse a mirar así, para allá y para acá. La moví el carro y se disparó, claro. Al mover el carro, cuando le sueltas, a tomar por saco. Yo eso ni lo sabía siquiera, lo supe después. Sí, claro. ¿Y por qué Santiago Rey paraba en tu casa? Pues porque paraba ahí, Mi padre les daba, la bodega la tenían libre. Entraban ellos y cogían el vino que querían. ¿Y cómo llegaron ellos a tu casa? ¿Que eran conocidos? No, se tropezaron con mi hermano, y bien digo, y aquí mi hermano les traía aquí pan y comida y vino, pero ellos se mantenían a pan y vino. Pues otra cosa no tenían, algunas ovejas que mataban, mi padre echaba unas corderas allá a la peña a Cerradal, que todos los años iban 2 o 3 o 4 corderas, y todos los años desaparecía una. El lobo. Pues decía mi padre, vamos a echar 4 para que bajéis 3. Pues sí, y así era. La
La luna caía, pero claro, la tenían que comer, algo tenían que comer. Se llama- Decía mi padre, aquella luz que se ve allí tiene que ser una cueva, decía. Y claro, una cueva era. Veían la luz desde aquí. Y se veía la luz de la lumbre, Ah, desde aquí. desde aquí, sí. Sí. Que atizaban para cocer la carne o para eso, para comerlo, pues claro. No lo voy a comer crudo. Y se veía desde aquí. Pero primero, después ya dejó de verse. Ya no se vio más nunca. Se comprende que pusieron por fuera una tela. Sí, tela o una esquina o algo, sí, pondría. Nunca hubo un encuentro aquí entre la Guardia Civil y ellos. No, nunca. Nunca se encontraron. No, nunca. Se encontrarían muchas veces, pero se separaban los unos de los otros. No quería No querían Estás juntarse. queriendo decir que no querían juntarse. No querían juntarse. No le venía bien a ninguno. En esa huerta que hay ahí, al lado de allá, por donde subís, pues había una pared por la orilla y por la parte de arriba se ponían los guardias. Y a Sí, esperar. se ponían los guardias y a esperar. Pero los del monte salían por un sendero que vivía por la orilla del río y pasaban al otro lado. Pero los guardias no los veían, por si acaso. No, Por si acaso. no quería ni mirar. Santiago traía una metralleta. ¿Una? Una metralleta. Ah, Sí. ¿No hubo un tiroteo aquí abajo que mataron a varios de estos que vinieron de Francia? ¿Donde el molino? Mataron a dos. A dos. ¿Te recuerdas de esos días? ¿Qué pasó? Eran 10 o 12. Pero porque los guardias se aceleraban, hombre. Y no se estaban adaptados. Tú, ¿no? que si viste tú allí a estos muertos. Sí, nos echaron. Nos echaron, no nos dejaron verlos. El uno se llevaba una metralleta y se quedó colgado de la pared. Ah, Que si pasa la pared los frientos a los guardias por atrás. coño. Pero cayó. Cayó y no pudo. Le faltó eso. Poder haber saltado atrás. Pero no saltó. Los enterraron, los trajeron a los dos, hicieron una sepultura por detrás del cementerio, que es finca, y allí los enterraron. Bueno, en el mismo momento que se produjo la notificación del hallazgo, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico se interesó mucho en él. Esto puede resultar algo extraño y no por la temática, sino más por el contexto, porque en la arqueología, por lo general, cuando uno va a una cueva, todo esto que es superficial, botellas, etcétera, pues acaba acabando donde acaba, que no es en el museo. No obstante, aquí yo creo que se hizo un ejemplo de buena comprensión del patrimonio y se decidió actuar como si de un yacimiento arqueológico paleolítico, por ejemplo, se tratase. Y es por ello que motivaron o desarrollaron pues, esta intervención arqueológica. Este es un yacimiento singular, pero no es único. No es único porque no es el primer caso que se da de un contexto, por así decirlo, cerrado. Lamentablemente, a veces o no se dice, o son obviados, o como os digo, pues acaban donde no tienen que acabar. Y es que todos recordaréis igual este sitio de aquí, el Puerto de la Gallega, que está muy cerquita, en línea recta, si no me equivoco, de la cueva de las Masnás. Era un contexto intacto, donde estuvo Segundo Boris, y que fue objeto en el año 2021 de un programa de televisión, completamente de Jesús Calleja, acompañado de Miguel Ángel Revilla, en el cual se accedió hasta allá arriba. En este caso no es una cueva como tal, sino es un abrigo, y bueno, hicieron lo que hacer, que es el show televisivo, que eso no es malo, eso
es una difusión interesante. Pero ¿qué pasa? Que no hubo ningún tipo de supervisión arqueológica. No hubo ningún tipo de documentación, ni de equipo que hiciese un inventario, ni nada. De hecho, se manipularon materiales, como podéis ver, e incluso se llegaron a bajar. Bueno, nos he extraído una mini conversación que tuvieron ellos, y son materiales que no han llegado tampoco al museo, ¿no? Están desaparecidos, están perdidos. Y es curioso porque encima es que se está vulnerando de una forma bastante importante la ley de patrimonio, porque todo esto debería tener una supervisión arqueológica para poder aprovechar y sacarle toda la información que se ha perdido, lamentablemente. Afortunadamente, en esta ocasión, se ha hecho de una forma, para mí, bastante impecable. Si se ha hecho algo mal, es culpa de los arqueólogos, que podríamos mejorar nuestras técnicas o nuestra forma de hacerlo. Pero bueno, el sitio era bastante complicado. La cueva de las Masnas la encontramos ahí, en ese puntito rojo. Está en la zona sur, aproximadamente, de lo que sería Peñaventosa, a una altura de 760 metros de altitud aproximadamente, y colgada en una pared, en mitad de una pared de 50 metros. La cueva es muy pequeñita, para que os podáis hacer una idea. Tiene una boca, para nosotros sería casi prácticamente un covacho. Tiene unos 80 por 80 de boca y un desarrollo dentro, una amplitud que no supera los 3 metros. Es decir, entraría como mucho, en este caso, una persona. Os vale de referencia Pelayo y Delia, que acaban de estar aquí, o Tino, que se puede ver en esa foto. Esta cueva no puede ser interpretada sin tener en cuenta la otra cueva que hay más abajo, que formaría parte de su mismo sistema. Es algo más amplia, se llama la bodega o la cueva de los rojos, y en este caso ya tendríamos una boca de unos 8 metros de altura y por unos 4 de anchura, y un desarrollo en el interior bastante más amplio. Esta cueva también estuvo ocupada por ellos, se usó como refugio. De hecho, sería el refugio más habitual. Mientras que seguramente en la zona de arriba sería el sitio donde uno tendría que irse si quiere pasar totalmente desapercibido, si se quiere hacer invisible. Para que os hagáis una idea de la cueva de abajo, aquí tenéis unas fotos que se puede ver la amplitud. Entre una y la otra dista más o menos también otros 8 metros, hay otros 8 metros de descenso. En este caso no se ha intervenido sobre ella, simplemente se hizo un reconocimiento y un paseo, como veis ahí, con el detector de metales, pero sin recoger ningún tipo de material. Simplemente se quería ver la potencialidad del sitio de cara a una futura intervención. ¿Cómo se llega hasta ahí? Esa es la gran pregunta. Pues los emboscados, los que se refugiaron en ella, seguramente siguieron este camino, aproximadamente, que es el que llevamos a cabo nosotros también en la primera de las visitas. Muy cerquita de la carretera nacional se coge un camino que durante unos 900 metros te lleva por la cota de unos 350, y pasado casi el canal mayor se accede a una zona de derrubios completamente, que hay que afrontar de forma recta durante unos 400 metros con una pendiente de un 73% continua, hasta llegar a una pequeña plataforma. Para que os hagáis una idea, tenemos a nuestro topógrafo tomando algunos puntos en esa zona de derrubios. Llegaríamos aquí al inicio de esa pequeña plataforma, que es esta de acá, y seguramente luego ellos girarían y subirían ya, se enriscarían, como se dice, hasta llegar a la bodega, no a la cueva superior. Se puede hacer, porque aquí en este puntito es Delia, pero digamos así no está hecho para todos, tiene que hacerlo gente que conoce el sitio. No hemos encontrado tampoco ningún elemento que indique algunos auxilios en el acceso. Por así decirlo, no existen restos de cuerda, ni de trabados de madera, ni pistolos. No quiere decir que no los hubiese en su momento, sino que simplemente pues, han desaparecido. De hecho, para acceder a la cueva de arriba, algo tendría que haber. Otro de los caminos, que este ya es el que llevamos a cabo para la intervención, es el que nos lleva desde Leveña. Lo mismo, se accede por una pista hasta una cota de unos 300-350, que nos lleva a esta canal de aquí, zigzagueando,
Se sube por esta pendiente durante unos 500 metros, esta es más suave y agradecida, con la idea de llegar hasta la zona de la cima de la cueva, que desde ahí es donde se realizaría el descenso. Para que os podáis dar una idea de lo que sería el tramo final, vendríamos por este zigzag. Aquí tenemos unos compañeros del equipo realizando distintos vuelos, y aquí al fondo es donde se iniciaría el descenso hacia la cavidad. ¿Cómo articulamos la intervención arqueológica? Pues de forma optimista y con total desconocimiento al principio, lo articulamos en 4 fases. Una primera fase que consistía en llevar a cabo una documentación geométrica del lugar, aparte de llevar a cabo una prospección intensiva en el interior para ver todas las piezas que pudiera haber y que igual no se pudiera ver a simple vista, y también llevar a cabo un inventario, que será fundamental para la segunda de las fases, que tuvimos una ayuda excelente por parte del museo, que era preparar todos los embalajes, todas las cajas, todo el material para proteger las piezas y sacarlas de allí. Que esa sería una tercera fase, que es con la que contamos con la ayuda de la Consejería de Presidencia, que fueron los que nos prestaron el helicóptero de 112 para poder sacar todo el material. Y luego ya habría una cuarta fase, que es la que casi se ha terminado, que es el inventario ya de laboratorio, un proceso de limpieza, restauración, y poco a poco vendría ya la documentación de las piezas. Os he dicho que era optimista porque habíamos calculado 3 descensos y un posible 4.º descenso en caso de que algo saliese mal. Cuando nos llevaron ya en la primera visita, por la cara que ya habríamos mostrado, decidimos que no, que se acabó, que hacíamos 2, lo apretábamos todo, porque había que minimizar riesgos. Contra más se va allí, hay más riesgo de que alguien se despeñe y nos gusta volver enteros a casa todos. Antes he hablado de documentación geométrica. ¿Esto qué es? Simplemente es hacer un modelo 3D. Sin más. Esto lo que nos permite es acudir allá cuando queramos a lo que sería la pared, por si acaso nos falta de tomar algún dato o queremos tomar alguna medida o reconocerlo desde otra perspectiva, que es lo que veis aquí en este vídeo sencillo, incluso pues, analizar las bocas nuevamente o realizar cortes. Como veis, es una pared bastante impresionante, sobre todo porque no la escalar. Y lo más interesante de este modelo no es solo la pared, sino que nos permite volver al contexto arqueológico tal cual estaba en el momento en el que hemos llegado. Porque una vez, la arqueología es una ciencia destructiva, lo que no coges en el momento ya no lo vas a poder recuperar. En este caso, como podéis ver, ya estamos dentro de la cueva, donde tenéis algunos de los objetos que veremos, una tapa, una balanza, algunas botellas. Aquí tendríamos algunos de los textiles que vamos a ver ahora. Incluso se puede ver el estado de conservación en el que estaban, bastante afectados. La famosa caja de almidón que ha salido continuamente en la prensa y que es la que acoge todos los libros. Y estas pequeñas latas, que especialmente entraremos luego en el abajo, con otras botellas y los zapatos. ¿Qué es lo que hemos encontrado en la cavidad? Pues en total tenemos 91 registros de materiales. Mayoritariamente encontramos papel. No papel suelto, se trata de libros y volúmenes. Un grupo interesante de medicamentos, como podéis ver, algo de textil y luego ya en menor medida pues alguna herramienta, armamento, fragmentos de madera y un grupo que hemos catalogado como otros. El papel al final es una de las cosas más interesantes, porque entre ellos encontramos todos estos ejemplares. Os los voy a ver porque igual al fondo creo que no vais a alcanzar. Tenemos un cuaderno de notas, varios manuales, taquigrafía y radiante, que es uno que está expuesto en la vitrina del fondo a la izquierda, un manual práctico de automovilista, uno de agricultura industrial, un manual de historia natural, luego tenemos algunos libros más comunes, los vivos muertos, los católicos alemanes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha para uso de los niños,
El sombrero de tres picos, Las obras de misericordia, una cartilla de automóviles y distintas otras que pertenecen a un volumen recopilatorio de Víctor Hugo. Hay libros académicos, aritmética razonada, nociones de álgebra, el Atlas Universal, historia del año 1883, estudio del universo, historia de la vida de Marco Tulio Cicerón, rudimentos del derecho, la instrucción cívica de las escuelas y colegios de primera enseñanza, España mi patria, historia de España para los niños, ilustrado con 53 viñetas, resumen de las lecciones de aritmética aplicadas a las diferentes cuestiones mercantiles para las escuelas y colegios de primera enseñanza. Como veis, son libros algo duros y variopintos. Encontramos 4 mapas también, 7 boletines pertenecientes a la embajada norteamericana, la embajada de los Estados Unidos y la embajada británica. Y luego, bueno, unas hojas sueltas que son etiquetas y una hoja de esquela tradicional que está la identificaron entre Tino y Eva Pereda en el museo, que son las que se usaban antiguamente, tiene unos rebordes negros y es muy característica. Obviamente todos estos libros han sido usados por los emboscados porque son los musulmanes. La selección que se ha hecho, pues eso ya sería debatible, si os han cogido al azar o no. Creemos que no, en principio. Y ahora lo discutible sería cuáles de las marcas que hay en el interior les pertenecen a ellos, porque un 50% de este material tiene grafías. Algunas son muy claras, que no son de ellos, porque como son manuales, pues han sido utilizados, han sido subrayados. En algunos escolares hay anotaciones del muchacho que lo tuvo en el cole como que se iba a ir de viaje. Luego tenemos marcas, cruces, incluso tenemos en uno de ellos pintados una bandera de España y un vino a España, que esto es anterior al alzamiento, si no sería un arriba España. Un pequeño matiz. Pero sí que al menos en 8 de ellos, 2 con ciertas dudas, sí que sabemos que fueron utilizados prácticamente al 100% por ellos. El primero es este que veis aquí, es un pequeño bloque de notas, tiene unos 10 por 15, tendrá un centenar de hojas, de las que casi la mitad han sido arrancadas, está también expuesto en la vitrina que hay a la izquierda. Y en la portada tenemos unas marcas, estas que veis ahí, que están invertidas, las hemos dado la vuelta y aparece el nombre, que es Juliana Rábava. No voy a entrar ahora mucho en él porque hablará latino, pero esta es una persona que todavía está con vida, una señora ya tendrá 101 años o 102 años, y que tiene una vinculación al menos indirecta, por así decirlo, con alguno de los emboscados. En la parte del fondo también aparece una grafía, un pequeño escrito que pone a los lectores, que seguramente se trata pues, de algún escrito, solo se conservó eso, de algún escrito que se estaba realizando pues, para algún tipo de boletín interno o de difusión o lo que fuese. De los 4 mapas, el peor conservado, porque no tiene una base de tela que sí tienen los otros, es el que tiene algún tipo de marca. Pueden ver en la zona de Oviedo, no sé si se llega a ver una serie de flechas que marcan hacia el sur, aquí un pequeño arco y unas flechas hacia el norte. No sabemos qué referencia puede ser esta, si tiene que ver con la conquista del norte, ¿no? O algún tipo de movimiento posterior que fuese con los emboscados. Y sí que aparece en una lista que de momento también está siendo bastante indescifrable, en esta esquina, ya veis que está muy alterada. En lo que sí creemos que son referencias a elementos que podría haber en algún tipo de refugio, sí que hay alguna referencia al menos creemos a armamento. Se cree de la palabra, o al menos de la colonia de balas, y luego hay bastantes números. Entonces llegáis ahí a ver los números, y aquí por ejemplo de balas como 5.400, seguramente sean referencias a munición y otros elementos que tendrán distribuidos. La pieza estrella, que es la que todo el mundo conoce, es la que está escrita en taquigrafía irradiante, que es uno de los mensajes que dejaron allí los emboscados. Recientemente, Antonio Breves, que ha publicado hace poco una actualización de su libro, ha analizado un poco la firma en origen, que todos creíamos que era de Mauro, y la ha desechado. Porque afortunadamente a nosotros, cuando estábamos en proceso de investigación,
nos ha llevado a reformularlo todo y a dar con la persona que realmente lo firmó. Y como se suele decir, hasta aquí podemos leer, lo vamos a dejar para que lo diga Tino. Esa misma persona seguramente es el que en este boletín, no sabemos si es de la embajada norteamericana o de la embajada estadounidense, en un momento seguramente de euforia, es el que escribe aquí Viva Stalin. Esto tiene su sentido porque la persona a la que perteneció tenía vinculación, o que creemos que perteneció, tenía vinculación con el Partido Comunista. Algunas cosas más sencillas son estos que veis aquí, que simplemente son marcapáginas hechos con vendas, que obviamente esto es de ellos, nadie marca con vendas estando en una casa. Se puede ver que de forma bastante clara, y aquí abajo, y luego este otro marcapáginas, que bueno, si alguien quiere adivinar qué es fácil, ¿no? que lo ves. Esto pertenece también a uno de los boletines. Británicos o norteamericanos, es indiferente, porque ahí lo que estamos viendo es un casco de un soldado norteamericano, seguramente. Que sería, aquí tendréis parte de la ceja y el casco. Y esto obviamente se lo han podido poner ellos, que son los que manejaban ese tipo de material. Otro de los elementos de interés, de bastante interés, es esto que veis aquí, esta lata de bombones que estaba apiladas en la recreación 3D, que es un botiquín de circunstancia. Es el típico botiquín pues, que posiblemente nuestros abuelos y nuestros, por lo menos mis padres, tenían en casa aprovechando cualquier lata. Vemos ese papel de azul que lo que está escondiendo, está protegiendo ese algodón. Y luego en la parte más baja tenemos todas estas pomadas. Tenemos un tipo de pomada, que es la pomada mercurial, que está prescrita para cuestiones cutáneas, para eczemas y especialmente para el tratamiento de la sífilis. Este era un medicamento muy usado a finales de la Edad Moderna y hasta comienzos del siglo XX, y era prácticamente pues, se usaba solo para eso. Luego tenemos un anticongestivo y un antipéptico que se usa igualmente para problemas de la piel, para quemaduras o eczemas. Algo que nos lleva también a pensar en el algodón, porque en los prospectos que hemos encontrado de estos medicamentos, una de las recomendaciones es que cuando se hacen los vendajes o los empastos es que se ponga algodón. Como veis, al menos dos de ellas, 2 y media, han sido usadas y seguramente existiría otro tubo más desaparecido que junto con este que veis aquí formarían pues, un cuarteto que era el formato en el que se vendían en este tipo de tubos el laboratorio catalán, que es de Hermosa Cusi se llama. Esto tiene su explicación, que luego también veremos, y que enlaza con lo que hemos visto antes, que es el documento firmado. Entre los textiles, aparte de las mantas, unas 4 o 5 de distinto tipo, encontramos una colcha, como veis arriba, es de 1,80 por 1,80, es una colcha clásica que se nos dijo un compañero, Aparicio Gómez. Está realizada en 3 partes que luego eran cosidas, simplemente pues la habrán cogido en alguna de sus razas, por así decirlo, y se la han subido porque es de gran utilidad. Encontramos también una chaqueta de pana, muy deteriorada y muy desgastada porque está completamente llena de remiendos. Algo que pasa también con este pantalón de pana, que es de un tipo, como veis ahí, se llama liches, un tipo muy característico que si bien es de uso común y también con otra tela, estamos intentando buscar algo de pana, es un tipo de pantalón que se usaba en el ejército español, concretamente con los granaderos en los años 20 y que luego se ha seguido usando durante los años 30 y durante la guerra civil. Hablamos de guerrilleros, pero lamentablemente ese cartucho es el único armamento que nos han dejado. Ahí puesto en una piedra, es un cartucho de Mauser del 7x57 del año 37 y de la pirotécnica de Sevilla. En ese momento Sevilla es un territorio sublevado, lo que quiere decir, bueno, que en el momento que se hicieron con esta munición, que es una munición requisada, bien durante la guerra o robada en algún momento o en
alguna de otras incursiones. Tenemos también esa pequeña balanza, que es una balanza de pesacartas, es una balanza de cartero. Es el famoso bastón espada, que todos habréis visto, es algo ya que pertenece a unas clases sociales altas, no era habitual. Y luego ese gran recipiente que estaba en la boca de la cueva. Seguramente lo usase para recoger agua o para almacenar algo. Esto, en origen, es lo que se llama un colador. Se usaba para blanquear la ropa. ¿Vale? Consistía en ese pequeño pitorro que tiene, se tapaba a la mitad. Una vez que se había lavado la ropa, se ponía adentro, se ponía una tela en la parte de arriba, se ponía ceniza y con agua hirviendo se echaba, y la ceniza era la que te blanqueaba la ropa. Esto lo hemos averiguado gracias a París de Gómez también. Luego tenemos la famosa caja de almidón, que no tenía almidón, sino que era la que conservaba todos los libros. Más allá de que fuese un baúl, fue usada casi como escritorio. Esto es algo que se dio cuenta Eva Pereda, la restauradora del lugar, y es que cuando abrimos la tapa encontramos este pequeño punto negro y luego aquí, que se ve aquí mejor, una mancha de cera. Es decir, se usaba para leer. Ahí colocaban una vela, abrían la tapa y la tapa les servía de parapeto. O sea, ya, si querías leer y seguir siendo invisible, eso iba a evitar que desde fuera, que no te iban a ver, casi seguro, pero así todavía lo evitabas más. Ya han quedado, bueno, pues estas pequeñas evidencias. Y luego, como diría mi compañero José Ángel Hierro, esta sería quizás la pieza más marciana que te puedes encontrar en una cueva, ahí a mitad de una pared, unos zapatos de tela con esos bordes de cuero, con tacones prácticamente nuevos que fueron arrancados, tacones de madera, y que fueron comprados en esta tienda que veis aquí abajo, en los almacenes Perpiñán, que están en Madrid. Obviamente esto procede también de alguna incursión que realizaron. Finalidad, pues todos hemos pensado lo mismo, ¿no? Pues para el regalo para alguna pareja, pero claro, ese regalo es un regalo envenenado, al final es una condena, es una sentencia de muerte casi. Si la parienta a la que se lo regalas aparece en el pueblo con estos zapatos, ya sabes a dónde va a ir. No son zapatos de uso común, por así decirlo. Y todos estos materiales, que son así los más relevantes, los más significativos, aparte de vistosos, lo interesante es que a algunos de ellos se les puede poner un nombre, que es al final a lo que venimos, ¿no? También a buscar respuestas, y esto es la gran magia de la arqueología de la guerra civil, yo creo, y de la arqueología de la posguerra, que no es impersonal, sino que son personas de las que puedes ver la foto. Y ahí es donde mi compañero Tino os va a ilustrar. Aquí un poquito lo primero que quería es que tengamos en cuenta que estamos hablando del proceso guerrillero, que prácticamente parte desde la caída de Santander o de Asturias, cuando la gente empieza a echarse el monte, hasta el año 57, en que Juan y Quevedo ya son acribillados por la Guardia Civil, ¿no? Entonces, aquí estas tres etapas simplemente las enumero para que tengamos es decir, estamos hablando del tiempo los subidos en un momento en que la gente, el principal objetivo es salvar la vida, ¿no? Entonces, básicamente, sería desde la caída del norte, y por darle un contexto a cuándo acaba esto, suele acabar, es decir, podemos situar que está acabando con el desembarco al día de Europa, ¿no? Ahí he puesto que Italia es en enero del 44 y Normandía en junio del 44. En el año 44 estaríamos entrando en la segunda etapa, que es la etapa guerrillera. Estamos hablando que hay una organización política que da soporte a las acciones de los unidos. Entonces se convierte en la etapa guerrillera. Entonces, más o menos, la agrupación guerrillera se habla en torno al 44, y la agrupación guerrillera de Santander se disuelve ya definitivamente en el año 48. Y a partir de ahí entraríamos lo que yo he llamado el largo camino del fin, ¿no? Que básicamente se resuelve la guerrilla, va a ser que la gente va a la cárcel, o va al exilio o es aniquilada. Vale.
En esta primera etapa de los huidos, básicamente había 3 focos, ¿no? Ahí está el foco del Líbana, con los que serían los rebaños, el Carabeos con Juan Gil del Amo y este grupo que está en la zona de Valderredible, que aquí básicamente estaríamos hablando de gente con una militancia de izquierda republicana y CNT. De hecho se llamaban Guerrilla Zaña todavía en tiempo de la República, y esto no nos toca para hoy, pero nos sitúa que ahí había una estructura guerrillera y probablemente un contacto, estamos hablando de plena guerra, con eso. Y luego el tercer grupo, para que al menos para la Guardia Civil, que era, o las autoridades, que era el grupo de la zona de Miera, que ahí son 2, el grupo que estaba en Matiezo, estamos hablando de un grupo de huidos y se sube con huidos, y el grupo de Miera, donde está el Cariñoso, donde está Tampa, y que a partir de la caída del Cariñoso y a partir del año 44 entraría a formar parte de lo que sería la estructura. Aquí me gustaría un poco resaltar la importancia que tuvieron, sobre todo en la primera fase, lo que eran las cuevas. Aquí el bueno Pelayo, que es quien sabe de cuevas, nos pasó un listado de 17 cuevas en el desfiladero de la Armida. Estamos hablando de 17 cuevas, es decir, probablemente haya más y probablemente con lo último que le está apuntando estaríamos hablando de algunas más, y estamos hablando. Y para ver qué importancia tenían, yo lo único que he hecho ha sido seleccionar los encuentros que sabemos que se han producido en cuevas, ¿no? Que serían los hechos más anecdóticos, ¿no? En el 38 se produce la caída de los Arbolucos, donde son sorprendidos en una cueva que está por encima de Colio, donde hay 2 personas, que es Isidoro Encimavilla y Rosendo Campo, que son detenidos, el resto consigue huir. En el año 40, Gil, Don Marcos y Mateo Campos, el hermano de Rosendo, son sorprendidos en la cueva de Cañimuelles, ¿no? Entonces, el problema que tienen las cuevas es que si te pillan la entrada tienes muy mala defensa, sobre todo en algunas de ellas. Y bueno, ahí Marcos consigue, un día es para dedicarle una proeza a Marcos por donde se tiró, que seguramente los tiramos todos y nos matamos, probablemente Pelayo no, porque es un hincho, pero los hermanos nos quedaríamos escoloñados. Gildo, su cuñado, le ampara, le dice no te muevas, y Mateo, intentando huir, le matan allí, ¿no? Luego estaría Mauro, que en la cueva de los Cargaos es sorprendido y con un tiro le dan un tiro, le atraviesa el cuerpo y desangrado le bajan al pueblo de la Ermida. Allí pasa todo el día y al día siguiente, a ver si se ha muerto, pues lo llevan al hospital, entra en prisión y es deportado cuando sale de prisión a Barcelona. Y la última sería, tenemos constancia de que hubo una cueva, probablemente sea nuestra cueva, en un acto en un intento de golpe que dan Marcos Campillo y Donato Manzanar, donde Donato es abatido, queda herido y detenido, y Marcos Campillo hace una descripción de toda la ruta que hace y pasa por nuestro desfiladero, debajo de nuestra cueva, y sube a la cueva de un lado y sube a la otra. ¿Sería la nuestra? No nos dejó huella. ¿Vale? En el año 40 hay un documento que está creo que estaba en el archivo del PC, no, es que estaba en el Archivo General de la Administración, donde hablan de un plan sistemático para acabar con los huidos, ¿no? En ese plan sistemático es el que nos da los datos de los 3 grupos y que todavía calculaban en aquel momento, entonces en el año 40, que hay unas 200 personas que están no controladas por la Guardia Civil, que básicamente, excepto por la zona de Miera, está. El objetivo básicamente era aislar a los guerrilleros y todo eso. El intento que hay es romper los lazos con la familia, que todo aquello que te encuentres en el monte es un guerrillero, por lo cual puedes disparar a matar, y sobre todo están muy preocupados por la zona de Miera, porque todas estas cabañas dispersas, y vienen a decir así que los pasivos, que de todos he sabido que son muy tozudos y cerrados, ¿no? Y que eso les preocupaba mucho. En la zona en que estamos hablando, de la zona de Leona, básicamente esto consiste en tú vas a por tu ganado por la mañana, no llevas comida y tienes que bajar por la noche. Y toda la presión de la Guardia Civil se cierne sobre las familias. Entonces ahí tenemos que en el año 41, un policía de Alias pasa por Vejes y a través de las familias consigue que se entregue Santiago Rey y José Campo. El resto de los huidos no se entregan. ¿Qué hacen con el resto de las familias de Vejes y Treviso? Los llevan presos y se comen 18 meses de cárcel. ¿Vale? Esto es un poco el trabajo que hacía la Guardia Civil. Evidentemente aquí podemos hablar de torturas, malos tratos,
bueno, y además en unas condiciones, pues, y además no pasaban por juicio, eran lo que se llamaban entonces presos gubernativos. El año en que esto cambia es el año 44. El contexto que tenemos es la Segunda Guerra Mundial. Los guerrilleros en un primer momento, los huidos en un primer momento, están esperando a ver qué pasa con la guerra no está perdida, y cuando la guerra se pierde, ya en el año 39, todavía tienen esperanza que los aliados que ya en Yalta dijeron que todas las fuerzas que habían apoyado al eje iban a desaparecer, pues ellos están esperando esta parte. En Francia, lo que queda del PC, que son cuadros muy bajos, se organiza lo que se llama la Unión Nacional, que es un intento de unificar a toda la izquierda. Evidentemente, el resto de las fuerzas políticas ven la mano del PC. Nos tenemos que recordar del golpe de Casado, que se rompe la poca confianza que había entre la mitad del PSOE con la otra mitad del PSOE y con los comunistas, ¿no? Entonces, esta entrega del golpe de Casado aquí sigue perdurando. El PC es marginado. Y además tenemos que tener en cuenta también que se ha producido la alianza germano-soviética, que aumenta más desconfianza en todo esto, y la Unión Nacional básicamente tiene elementos individuales del Partido Socialista, republicanos y del PSOE que participan dentro de la Unión Nacional. Las organizaciones como tales no empiezan. Entonces, esta gente, Monzón, entra en España y empieza a organizar o a encuadrar a los unidos que están en. Os voy a contar esta historia porque me largo, pero volviendo aquí a Cantabria, en Cantabria tenemos constancia que en el año 44 un señor que se llama Josep Cerveró viene encargado desde Madrid a encuadrar a las guerrillas, a los huidos dentro de la guerrilla. Este hombre, ¿con quién contacta? Con Machado. Luego veremos un poco cómo consigue y tenemos que tener en cuenta que a partir de aquí Machado y el grupo Levánico es el primer grupo que entra dentro y en el primer momento trae una persona de Madrid que se fuga que es Rafael Crespo Aguado, le tenemos aquí, y que le traen para un poco organizar esto. Básicamente estamos hablando del PC, la estructura del PC, el comité del PC, y la gente más organizada del PC está en prisión y salen de prisión directamente a ocupar los cargos, ¿vale? Esto está relacionado con lo que luego os vamos a contar. Vale, entonces, ¿por qué está aquí nuestro amigo Mauro? Segundo Gómez, perdón. Que esto es una foto que nos ha pasado, que es de la familia, a través de Pelayo hemos podido disponer de ella, porque marca un poco este salto. Probablemente en este momento en que él es abatido por la Guardia Civil se está produciendo este cambio, se está produciendo esta negociación. Y esto está vinculado con los documentos que él ha dicho de la embajada americana e inglesa que aparece en la cueva. Y que por eso estamos dando aquí esta paliza. Vale, entonces, en un primer momento, en el año 45, se constituyen dos agrupaciones guerrilleras. La Brigada Machado, que toma como tal el nombre de Brigada Machado, por si alguno no lo sabía, no es Machado por el poeta. Esto es una cosa que donde vas tienes que volver a repetir, que todos cuando entraron decían Machado, nos ponemos muy poéticos con Machado. Machado, Ceferino Roy, estuvo en Cuba de taxista muchos años y tenía la desgracia de tener las gafas como el dictador de Cuba que se llama Machado. Pues llegas ahí, gafos en medio de Suso, te llaman Machado. Pues ya está. Y toma la brigada el nombre de Machado como tal oficialmente cuando se produce la muerte de Machado en Mandevano en abril del año 45. Y en la segunda brigada, que es la Malumbres, se produce con los restos de la gente que estaba en Guerrilla. La caída de Tampa, pues queda el ferroviario, no, la caída del Cariñoso, queda Tampa y queda un grupo de gente y se organizan entonces esta brigada. Y en el año 46, en medio tenemos una caída de lo que sería la agrupación guerrillera de Santander, de lo que sea el cuadro, pero se mantiene intacto y la segunda agrupación guerrillera, Gitano abre lo que sería la brigada Cristino, ocupando el sur de la... Vale, ahora entramos aquí en la tercera fase, ¿vale? Ahí sale ¿Y por qué está aquí el nombre de Juliana? En la tercera fase, básicamente, a partir del año 48, en el año 48 se producen varios intentos de reorganización de la guerrilla, ha caído lo que sería el alto mando de la guerrilla, y todos los intentos son fracasados. Hay un intento de ir hacia el País Vasco, además esta carta está conservada en el archivo del PC, donde Martín Santos y Inocencia Aja escriben una carta al partido del PC, porque allí estaban los mandos de la agrupación guerrillera, pidiéndoles que se hagan cargo de la agrupación porque ha desaparecido la agrupación. Y hay un pie de nota muy curioso donde le
partido en Bilbao, que contesta al partido en Madrid diciendo que nos recibimos esta carta y que en su momento no la habíamos nada segura, no participan y por lo tanto sobrevive. A partir de aquí, ¿qué queda? Pues quedan los del monte. Es decir, volvemos a una etapa que no sabríamos decir si podemos delimitar los guerrilleros, porque aunque tienen ciertos contactos con miembros del partido, no hay una estructura que se haga cargo de la organización guerrillera, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, lo que ya sabéis, el Víctor Juanín y Bedoya, y que queda los pocos intentos que consiguieron pasar a Francia, como Santiago Rey y Marcos Campillo, o morir en las carreteras o terminar en la cárcel. ¿Por qué está aquí la Juliana Herraba? Porque se producen unas deportaciones a última hora, en los años 50, 53, de la hermana de Juanín, que curiosamente se cita siempre el nombre de su marido, que se les deporta, y se deporta a la familia de Juliana. ¿Vale? Se les deporta porque en ese momento tanto Juanín y Bedoya están haciendo su vida por libre y era una manera de cortar los enlaces. ¿Vale? Y ahora me gustaría que intentarais leer la firma, ¿vale? Porque esto es un poco lo que... Entonces nosotros en principio pensábamos, todo el mundo nos decía, no, es la firma de Mauro. ¿Leéis ahí Mauro? Bueno, tienes que echar un poco más de tiempo. Pues nosotros leímos Mauro. ¿Vale? Si veis otra cosa y sois capaces de decirlo ahora y nos descorazonáis porque dice que somos partidos, ¿vale? Por eso está ahí la foto de Mauro. ¿Vale? Pues ahí lo dejo. El de la foto es Mauro, que como os he dicho, cayó el 20 de febrero del 41 en la cueva de los Cargaos. Y esto sí nos ayuda a determinar que sí tenemos constancia de una fecha concreta o aproximada donde la cueva sí estuvo ocupada, ¿no? Es decir, por nosotros queríamos verlo. Y lo dan estos partes. Son de enero del 44. Cuando yo estaba haciendo referencia a la organización de la guerrilla, los primeros documentos que había en el archivo del PC son de octubre del 44. Entonces, si en octubre del 44 tenemos un documento donde dice que tenemos a Machado y a los rebaníos dentro, pues tú dices, en el verano del 44, José Cervero estuvo aquí. Si ahora tenemos una fecha de enero del 44, que son partes de la embajada estadounidense y norteamericana que se utilizaba como propaganda, pero fuera de las embajadas era un material que podían meter a la cárcel, pues yo entiendo que este señor se vino con esta documentación poco para ganarse la confianza de los guerrilleros y decir, oye, que esto mira no está al frente, que tenemos que hacer algo, que hay que abrir un frente en España de la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo era el objetivo último de la guerrilla. No pensaban derrocar a Franco, querían provocar que la Segunda Guerra Mundial llegara aquí. Lo que pasa es que los ingleses y los americanos se lo sabían y sabían lo que les interesaba, lo que querían, y ya concretamente los ingleses estaban comprando a los generales franquistas para que intervinieran en la guerra, ¿no? La cuestión es que sí podemos decir que en el año 44 la cueva de Tres Lajas estaba ocupada probablemente antes y probablemente después. Bueno, pues con esta cueva y con esta foto todos hemos fantaseado. La primera vez que se publica es en el año 88, que la publica Pedro Álvarez. La primera vez que yo consigo entrevistar a los hermanos de Machado es en el año, creo que es el 92, 93. En la foto de Pedro Álvarez identifica a Juanín. Yo creo que se le reconoce bien, ¿no? En el año 88 no se había identificado a este otro personaje. A mí que me lo identifica, cuando entrevisté a los dos hermanos Roy, me lo identifica sus hermanos, Pedro y Francisco Roy. Y ese es Machado en el muerto. Y el que está debajo, ellos decían que probablemente fuera Ramón Manjón. Ramón Manjón es un guerrillero que es de Salamanca, él está trabajando en Potes, en la reconstrucción de Potes, y cuando Juanín se echa al monte, cuando se echa a Lorenzo Sierra, él también se echa con ellos al monte, porque tiene una militancia política y entonces él se echa al monte. ¿Cuál es la cuestión? Que en el año 44, si esto es en el año 43, le dice, mira, majos, yo no aguanto aquí. Y entonces les facilitan dinero para que coja el tren y se vaya a Madrid. Vale, y ahora viene la parte interesante. El muchacho está ahí atrás. Este descubrimiento le pertenece a Delia. En un momento determinado, mirando esta foto, dice,
coño, esto va a estar, ¿dónde va a estar? A la puerta de la cueva. Los hermanos de Mauro, de los hermanos Roig, decían que esto era en las estribaciones de la Ventosa. Cuando todos hemos preguntado a alguien, yo me recuerdo Víctor, que lo habéis citado antes, y a Pelayo también se lo preguntamos, oye, ¿tú puedes localizar esto? Y me dice, estás loco. Es decir, ¿tú puedes localizar esto dónde está? Pues tú estás loco. Y entonces Delia, que no sé cómo funcionan las cabezas, pero esto es una proeza, de repente dice, esto tiene que estar en la puerta de la cueva. Y se sube allí con Pablo y os voy a ayudar a identificarlo. Es importante que veáis la línea esta verde, esta línea verde, ¿no? Tenéis que ver este cacho de piedra rayada y fundamentalmente lo más fácil es esta piedra. ¿Vale? ¿Las veis? ¿Las veis, no? Bueno, pues mira, tenía que haber traído un WhatsApp. Vamos, esto fue, yo creo que a todos nos pegó un bombazo de CDs. Bueno, la verdad que dices, joder, qué bien, no me importa que me cuelguen otra vez por la cueva si puedo participar de estas cosas, ¿no? Vale. Y la pregunta que yo me estaba haciendo cuando esto era, vale, ¿esta foto no sabe la fecha? Sí. Juanín se echa al monte el 23 de julio del 43, con lo cual la foto no puede ser anterior. Y Machado muere el 22 de abril del 45, con lo cual esta foto está ahí. Si fuera realmente Manjón, que se echa al monte el 28 de agosto del 43 y en el año 44 se va, nos acotaría mucho del proceso. Pero, ¿qué es lo que aquí nos hacía pensar? Pues si tenemos una pomada mercurial y tenemos cutáneas, y resulta que hay un señor que se llama Alejandro del Cerro, que no sé si sabéis la historia de Alejandro del Cerro. ¿Habéis visto El corazón del bosque de Gutiérrez Aragón? Ese andarín está inspirado en Alejandro del Cerro. Hay un libro de Sorel que publicaba en los años 70 que habla de Fierro y nos cuenta la historia del Cerro. ¿Por qué hace ese pequeño cambio? Pues no sé si exactamente lo hace porque hay un error de transcripción o porque el libro está publicado en los años 70 y probablemente no querría tener repercusiones sobre la familia. Pero básicamente Alejandro del Cerro muere en el año, bueno, luego tengo por ahí, 49. Sí, en Bores, y este muchacho lo que le pasa es que tiene una enfermedad cutánea que le hace perder la cabeza. Esto nos empieza a hablar de una enfermedad degenerativa, podemos especular si es sífilis o no es sífilis, y esto está indicado para el tratamiento de enfermedades cutáneas, lo cual nos sitúa al Cerro directamente en la cueva. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos foto del Cerro, de Alejandro del Cerro. ¿Quién era Alejandro del Cerro? Pues era un militante del PC y la UGT. Él era panadero y además participó en la creación durante la guerra del radio del PC en Potes, con lo cual se nos va acercando a la zona, ¿no? Coincidió con Juanín en la prisión de Tabacalera. Sabemos que coincidió, ¿vale? Y sabemos que estuvo en Potes. Sabemos que Juanín tenía esa militancia política y que tenía Machado esta militancia política. Perfecto. Sale en libertad en el año 42 y pasa a formar parte del Comité Provincial del PC. Y en el año 43, cuando se produce esta caída de la que estamos hablando, él se echa al monte porque piensa que lo va a descalificar. Y si sabemos que se incorporará a la brigada Machado. Vale. Sabemos que estaba quejado de esta enfermedad de la cara y que los testimonios que tenemos y los relatos más o menos literarios que tenemos habla que se trastornó, que en el año 49, el 26 de octubre del año 49, según cuenta Sorel, lo que viene a decir es que este hombre, cuando se acercan sus compañeros a la cueva, a la cabaña donde estaba refugiado, pues le dispara, un poco ha perdido el norte, mandan al campesino para ver si y vuelve a disparar, y entonces un poco lo que él cuenta, que los guerrilleros un poco hablando con este señor, que no de acuerdo, dicen denunciaré porque te va a caer la Guardia Civil encima. Entonces la Guardia Civil le cerca, se prende la cabaña, que la prende, que no la prende, y lo que luego se cuenta es que este hombre termina suicidándose, que no lo sabemos. Con lo cual, puede ser este hombre, encaja perfectamente. Vale, y ahora volvemos aquí. Ya sabemos, como dijo antes Rafa, cuando nos enteramos que Mauro no puede ser,
pues esto a mí me costó un arroz, que se me quemó, pero se me quemó. Y entonces, porque me pongo allí y no sé cómo, yo ahí veo una C. ¿Ves la C? Joder, que rápido la he visto, coño, a mí me llegó la hostia. Y vale, y dices, vale. ¿Y qué ha hecho Rafael Lunes? Pues sí, sea el archivo provincial y conseguimos 2 firmas. Ahora es evidente, ¿no? Vale, pues vamos a ver. La C de arriba la tenemos en la firma. A ver, voy a señalar. Esta C, si veis en esta firma, que es de la sesión provincial, podemos decir que coincide, incluso coincide con aquella. Esta, ¿diríais que es esta de aquí? Vale. Vale. Pero me habéis seguido, ¿no? Sí. Vale. Entonces, pues puede ser Cerro el de la foto. Nos incluye un problema, es que podemos acotar menos el tiempo de ocupación de la cueva, o decir, en qué tiempo, si esa foto nos ayuda a determinar, porque como está hasta el año 49, pues seguimos en este intervalo del año 43 a abril de esto. Y un poco porque lo vierais ya, para que veáis en qué hemos dedicado el tiempo estos días, pues un poco, aquí lo que hicimos fue un poco intentar separar para ver un poco, la O final es abierta, que ahí faltó limpiar bien el trazo. Y ahí un poco se ve mucho mejor esta floritura que hace encima de la C, ¿no? Y yo creo que hasta aquí puedo contar, ¿no? Ya acabamos.